Bueno, salud, este es el espacio radial de la gestión obrera de SECOP y creo que nunca como ahora la cortina musical de esta audición que tiene como 9 años, 10, está tan vigente. Cuando escuchamos trabajar y no me alcanza ni para el sudor, me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Con los tiempos. Con los tiempos que estamos viviendo. Creo que la información más importante o más desagradable del día de hoy sería la privatización de OCE, ¿no? Escuchaba, por supuesto, esto hay que profundizarlo, va a salir en los diarios, evidentemente, porque hasta en los diarios y radios y televisión de la derecha, que son el 90%, va a tener que informarse, ¿no? En este momento está parado los trabajadores de OCE en Montevideo, está totalmente parado en asamblea, porque ni siquiera el propio presidente del sindicato estaba al tanto de la situación. Se privatiza toda la operativa de OCE. Oh, Dios mío, si pagábamos el agua cara, no quiero pensarlo ahora. Si ya la pagábamos cara, no quiero pensarlo. No solamente eso, Gallego, estamos hablando de una contaminación del agua que va a quedar ahora en manos privadas, ¿verdad? Sí, creo que sí. Y ¿qué les importa? Dentro de las 5 empresas multinacionales que están llevando a cabo esa licitación, no le podemos llamar porque va a ser un arreglo, evidentemente, está Teima. Qué casualidad que Teima es la empresa que tiene una historia negra en materia de politiquería en este país, ¿no? Que arranca con la unificación de varias empresas que bancaron la campaña electoral del expresidente Luis Alberto Lacalle en los 90, pero que sigue ganando toda la obra pública que hay con los gobiernos del Frente Amplio también, ¿no? Esa connivencia entre las empresas privadas multinacionales y los gobiernos entreguistas. Y bueno, y los trabajadores están denunciando que quieren frenar esta entrega, porque ya esto es a cara descubierta, como se dice comúnmente, una entrega total de la soberanía de nuestro país. Y estamos hablando ni más ni menos que del agua. El agua. Después de un plebiscito. Principal fluido que necesitamos para la existencia, para la supervivencia, claro, para la vida, dejarlos en manos privadas en un momento que estamos sufriendo una catástrofe ecológica en donde el agua tiene altos niveles de contaminantes, unos muy jodidos, y resulta que ahora encima, que aparte pagamos fortunas por el suministro de OCE, ahora en manos privadas, que poco le va a interesar en definitiva la calidad del agua, porque si antes tenías en manos estatal, vos tenías alguna certeza que podía haber, habiendo buena fe en los funcionarios, pero en manos privadas no, quedamos totalmente librados al movimiento económico, a todo lo que tiene que ver ganancias y pérdidas. Las empresas privadas lo que interesa es la ganancia, o sea que la potabilización va a quedar en décimo plano. Claro. Decía ese trabajador, uno de los dirigentes, y pudo ceder la radio CX36. Estaba en medio de la asamblea y el trabajador sale para informar a la radio. Que ya la privatización no se había comenzado hace mucho tiempo en materia de tercerización, que es lo mismo, de tercerizar y privatizar es exactamente lo mismo. Entonces dice que hay muchas empresas privadas trabajando en OCE y él denunciaba que hacen el trabajo muy mal, a tal nivel que terminan arreglando los trabajos mal hechos los trabajadores de OCE. El trabajo mal hecho por los trabajadores de las empresas privadas lo terminan resolviendo los trabajadores de OCE. Y que, decía muy gráficamente, estamos navegando por aguas contaminadas, ¿no? Como diciendo, estamos en un hilo muy fino, ¿no? Y no se trata, no es otra cosa que la entrega de la soberanía absoluta, ¿no? A los niveles que llega de entrega a este gobierno, ¿no? Supera todas las expectativas, todas las expectativas. Y va a manos de multinacionales, ¿no? Multinacionales, ¿no? Con la experiencia que ha habido en el mundo en esta materia. Pero Luis, la tuvimos acá ahora hace poco en Uruguay, ya tuvimos la experiencia en Maldonado, fue un desastre, el agua más cara del planeta y desastroso, claro. O sea que ya se vivió acá en Uruguay.
Claro. Volver a repetir esta historia, yo no puedo creer. Claro, digo, es la información de hoy de mañana, la que fue de golpe, se enteran, mira, hay un préstamo que, mira, de 11 millones de dólares para una obra que se va a hacer, que la van a hacer las empresas privadas, y que es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, seguro. Si viniendo del Banco Interamericano, Banco Mundial, saben qué termina. ¿Sí? Bueno, y hay un montón de información que evidentemente se va a ir desarrollando. Porque en estos días, Luis, bueno, pero mando un saludo rápido. Luis Rivas, Fernando Peña, un saludo grande para Washington Medina, que me dio una gran alegría. Hermano, dice que como es, largo como esperanza pobre, pero bueno, loco, al menos una gran alegría para el amigo Washington Medina. ¿Qué le pasó? Tiene vivienda, el amigo. Le dieron una vivienda. 7 personas, una vivienda, vivían en condiciones muy complejas, de muchos años, una de las de Monte Plata, las que dieron, ¿verdad? Sí, para Washington Medina, y un saludo grande para Washington, la verdad que una vida muy, muy dura, y bueno, 7, no es poco, Pau. 7 integrantes de la familia. ¿Qué te parece? Chico, ¿no? Gurises chicos, en edad escolar, en escuela, en edad liceal, escuela, o sea, de todo un poco. Entonces, una alegría grande para el amigo Washington, un hombre muy sufrido, muy castigado por la vida. Saludo grande de Washington, y el mejor del deseo desde acá. Claro, digo, cambia la vida, ¿no? La vivienda, ¿no? Una vivienda digna, terrible de condición. Es una de las cuestiones... Un baño, Luis, un baño. Tener un baño, la gente no tiene idea. Dice, yo me baño igual, ¿qué te va a bañar igual, hermano? Al aire, ahora con estos fríos. Dice, yo me baño igual con una latita, así te va a bañar. Terrible, terrible. Uno de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Sí. La vivienda, que todavía sigue en el debe del país. Sí. Y nosotros, claro, también nos alegramos, ¿no? Él y tantos otros trabajadores. No sé de otros, sé de Washington, porque claro. Washington fue a decirme, claro. muy contento, muy alegre, y la verdad que me alegró el día, dentro de tanta mala cosa, ¿verdad? Que suceda esto, está bueno. Se entregan el lunes, ¿era hoy o el lunes que viene? Que se entregan esas Sí, porque ellos no saben todavía, después las sortean. ¿Cuál le toca? Claro, ¿cuál le toca? Hoy es sorteo, ¿de qué lugar les toca? Ahí está. Acá nos informa César, el sponsor acá de la radio, a las 3 de la tarde en Peñarol. Bravo. Sí, eso me lo dijo, bueno. Está bien. Sí, bueno, esperemos que todos los que van a acceder a la vivienda realmente la necesitan, no sean gente que la necesita. No, y Washington, imagínate, claro. Washington lo conocemos, durísimo. Sí, sabemos que sí. Una vida durísima. No, es difícil, pero hay que retomar lo que habíamos empezado a hablar, ¿no? Y que tiene que ver con la entrega, a los niveles que se está llegando de entrega a la soberanía, ¿no? De nuestro país. Yo no sé hasta qué punto se puede frenar, como lo plantean los trabajadores de OCE en este momento, y somos solidarios con ellos, por supuesto, hasta qué punto se podría parar solo los trabajadores de OCE, algo que forma parte de una política económica, ¿no? Y esa política económica nefasta, neoliberal, que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio, apoyado por los partidos blancos, colorados, independientes, basado en la apertura al ingreso sin control del capital financiero internacional, que se materializa en estas empresas, ¿no? Entre ellas Teima y otras que nombró, que en este momento no las recuerdo, pero ya te digo, eso, una información que escuché, y un audio bastante malo, porque estaba hablando en medio de una asamblea y se sentía bastante lejos la voz, y se perdía mucha información que se estaba dando. Ya no nos asusta nada, ¿no?, de lo que está pasando. ¿Quién iba a decir, no? Después de un plebiscito en que el pueblo uruguayo se manifestó a favor de la defensa del agua. Una reforma constitucional, ¿verdad? Sí, es una reforma constitucional, la última reforma constitucional. Ayer hablaste, el sábado hablaste del 18 de julio de la jura de la Constitución, ¿no? La jura de la Constitución. Sí. En 48 horas de un aniversario de la jura de la Constitución se vuelve a violar la Constitución de la República, ¿verdad? No, esta gente no tiene oyente. No. Y bueno, y yo traía, porque tiene que ver también con la política económica, mientras entregamos el país a manos extranjeras, le damos este tipo de respuesta a los trabajadores. Y hay
un titular, este es el diario El Observador, y dice, el PCNT dará batalla para suba salarial por encima de la pauta, y nosotros habíamos explicado, porque seguro conocemos el tema, hace algunas audiciones atrás, cuando el ministro de Economía, Danilo Astori, uno de los hombres que está directamente al servicio del capital financiero internacional, porque el cometido de Danilo Astori es defender los intereses del capital financiero, y es el hombre que da la cara y ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, y lleva adelante esa defensa de los intereses del capital, y que anunciaba hace algunos días atrás la miserable pauta salarial que el gobierno va a homologar en los próximos consejos salarios. Esto generó un malestar dentro de la central de trabajadores y los propios sindicatos. Naturalmente tiene que generar un malestar, aunque hay algunos bandidos que aparecen en los medios de comunicación, que son dirigentes del PCNT, que tienen responsabilidad sobre estas pautas salariales, porque son los que le han allanado el camino al gobierno para la aplicación de su política económica. Aunque aparezcan como Carmelita descalza, inocentes, frente a una situación terrible de rebaja del salario, ellos han sido los que en cada 1 de mayo han aplaudido a los ministros y presidentes que han estado frente al estrado de los trabajadores. Ellos son los mismos que catalogan de compañero al doctor Vázquez, a Danilo Astori, a José Mujica y tantos otros, ¿no? Y ministros también de trabajo. Y ahora aparecen como Carmelita descalzas preocupados por las pautas salariales, ¿no? Es un chiste, una puesta en escena de más de 4 de estos acomodados del PCNT. No son responsables los trabajadores, por supuesto, de que ellos hayan jugado el papel que han jugado de acomodo, ¿no? Porque lo que se busca y se ha buscado a través de los últimos años, portarse bien con el gobierno para que después el gobierno los premie, ¿verdad? Y terminan premiados porque terminan ocupando bancas, ¿verdad? Tanto en diputados como en senadores, terminan siendo secretarios y hasta ministros, ¿no? Y hasta ministros del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Entonces, el papel de ellos es jugar, valga la redundancia, un papel en defensa de la política económica del gobierno, para que después que pasa su periodo de tiempo al frente del movimiento sindical, se los ubique en algún lugar con buenos salarios, como son la subsecretaría, los ministerios, la banca de diputados o senadores. Y hoy aparecen preocupados por la miseria que le anuncia este hombre que es defensor del capital financiero internacional, que se llama Danilo Astori. Y la nota es corta y tiene un cuadro muy interesante, ¿no? Que se podría explicar. Dice, el Poder Ejecutivo prácticamente no se movió un ápice de la pauta salarial que sugirió para iniciar la 6ª ronda de negociación de los consejos de salario. Con este panorama, y lejos de que sus duros cuestionamientos hubieran sido contemplados, el PCNT se prepara ahora para dar batalla en la negociación con los empresarios, que iniciarán 47 grupos en los próximos días e imponer algunas de sus reivindicaciones. ¿Cómo instrumentar correctivos por inflación pasada a un año? Así lo anunció ayer a la prensa el secretario general del PCNT, Marcelo Audala, tras la última reunión del Consejo Superior Tripartito, que cerró la discusión por los lineamientos generales para la negociación colectiva, con gusto a poco para los sindicalistas y también para los delegados de las gremiales empresariales. Está cerrada la fase del Poder Ejecutivo para negociar los criterios para la negociación colectiva. Hay un movimiento del Ejecutivo que es insuficiente con respecto a los planteos de la central sindical. Ahora se abre una fase por rama de actividad donde los trabajadores busquen las mejores opciones para sus convenios colectivos, anunció Audala. Audala es el secretario general de la Central Obrera, pero también el dirigente del gremio metalúrgico, ¿no? del UNRWA. Audala tiene que ver también con esta fábrica que tenemos acá, que se llama Yasaki, ¿no? Este es uno de los dirigentes de ese sindicato, de Yasaki. El sindicalista recordó que los criterios del Poder Ejecutivo son una parte de la dinámica que orienta a los consejos de salario. Los trabajadores
nos vamos a mover para arribar a convenios colectivos en un rango superior a los criterios establecidos por el Poder Ejecutivo, con todo derecho, como lo marca la Ley de Negociación Colectiva, dependiendo de cómo se desarrolle el diálogo, las situaciones concretas y obviamente la fuerza de cada sector, aseguró. El diálogo con el observador, el dirigente sindical, comentó que seguramente la mayoría de los grupos que comenzarán a negociar en los próximos días opten por llevar a la mesa de negociación ajustes de salarios anuales con correctivos por inflación a 1 año y no a 2, como sugirió el Poder Ejecutivo en su pauta. Los pequeños ajustes que el Poder Ejecutivo introdujo a la pauta salarial fueron acordados en una reunión que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, mantuvo en la noche del pasado martes con el Ministerio de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Murro informó ayer que el Consejo Superior Tripartito resolvió el inicio en forma unánime de los grupos que deben funcionar para la sexta ronda. La próxima semana se recibirán los nombres de los delegados de las 47 mesas. Miren el cuadro y después explicamos lo otro que es importante. Para el año 2016, los ajustes para los sectores que crecen más de un 4% anual van a ser 10% en el 2016, 9% en el 2017 y 8% en el 2018. A ver si lo podemos explicar. Es sencillo. Todas aquellas empresas que crecen más de un 4% anual, según el gobierno, deberían darle a los trabajadores en el 2016 un 10%, en el 2017 un 9% y en el 2018 un 8%. Todos aquellos empresarios entre el 0 y 4% anual le deberían dar en el 2016 un 8,5%, en el 2017 un 8% y en el 2018 un 7%. Los sectores que tienen problemas o que no crecen deberían darle en el 2016 un 8%, un 6,5% en el 2017 y un 6% en el 2018. Y la inflación esperada por los analistas privados sería, en el 2016, un 7,7%. Quiere decir que para los sectores que no crecen, que se le va a dar un 8%, le va a quedar un 0,03% de aumento salarial. Porque la inflación, según los analistas privados, le va a comer el 7,7% de un 8%. Le come todo. De un 8%. Sí, le come todo. Bueno, dice que en el 2017 la inflación va a ser del 7% y en el 2018 la inflación va a ser de un 6,5%. Entonces, a los sectores que tienen problemas en el 2018 le van a dar un 6% según el gobierno, pero la inflación va a ser un 6,5%. Sí. Y bueno, los números que están, digamos, proyectados. Puede ser todo al revés. Puede ser que te den el 8 y la inflación sea mayor, no, o sea que vayas muerto. Pero o sea que sea todo al revés. Fíjate vos, cómo el gobierno pretende hacernos creer que la inflación va a ir bajando a medida que pasen los años, cuando el mundo entero sabe que esta crisis instalada va increciendo. Sí, buen punto. Sí. Claro. Entonces nos pretende hacer creer que ellos van a tener una inflación más alta en el 2016 que en el 2018, ¿no? Sí. Con las políticas que están aplicando, ¿no? Porque son cuestiones... Claro, el trabajador no tiene acceso a este tipo de información. Pero pasa una cosa, mirá, qué interesante. ¿Qué le dice el gobierno a los empresarios? Todos aquellos empresarios que den por encima de esta pauta salarial no pueden descargar a precio ese porcentaje de más. No pueden descargar a precio. Vamos a dar un ejemplo. Sí, no podés aumentar el producto. No podés aumentar el producto, ahí está. Sí. Vos podés descargar a precio hasta esta pauta salarial, ¿no? Vamos a poner, los que crecen más de un 4%, como dice acá, el 10% que el gobierno permite que se le dé a los trabajadores en el 2016, ese 10% se puede descargar a los precios. Pero no más. Si le dan un 12%, ese 2% sale de la ganancia del empresario. No lo puede descargar a los precios. No, la población no va a pagar el aumento salarial. No es las políticas económicas de este país. La población de este país, con las pautas que da el gobierno, son los que pagan
los aumentos salariales de los trabajadores. Los supuestos, entre comillas, aumentos salariales de los trabajadores. Sí, sí. Por ahora venimos perdiendo absolutamente poder adquisitivo, ¿no? O sea, se viene perdiendo, así que aumento no. De crecimiento económico, claro, tenido los bolsillos los laburantes, ¿verdad? Todavía hay gente que pretende hacer creer a la población, gente que está en niveles altos en materia de economía, ¿no? Tanto en el instituto que pertenece al PCNT, que Cuesta Duarte, como otras organizaciones, cámaras empresariales, pretenden hacerle creer a la población que el salario realmente crece. Cuando el propio trabajador, que percibe un 10% con una inflación que va a ser de un 7,70, va a percibir realmente de aumento salarial un 2,3%, ¿verdad? Que encima de eso, cuando va al supermercado, va a tener que pagar un aumento en el precio de los comestibles, producto de que los trabajadores que producen ese comestible tuvieron un aumento salarial de X% y que el patrón se lo descarga a ese precio. Entonces vos tenés un aumento en tu trabajo y después con eso que te dieron, que te va quedando un 2,3%, porque el 7,70... Según las proyecciones, que capaz es menos, no queda nada. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos más plata, ahora, con este 10% que permite dar el gobierno, pero que nos alcanza menos que antes para poder acceder a los artículos de primera necesidad. Claro, es el famoso manejo del control de la inflación. Cuanto menos a base de salario. Cuanto menos cobre la gente, menos menos compra, entonces la inflación se mantiene. En pocas palabras, acá seguimos nombrando la palabra que me gusta, austericidio. Seguro. Que se mueran. Chao. Bueno, en materia de salario mínimo, aumento previsto para el salario mínimo nacional. Estas son las pautas del gobierno, ¿no? 11.150 para el año 2016, o sea, para el año que viene. En el año 2017, 12.265. En el año 2018, 13.430. Y en el año 2019, 15.000. 15.000 sería, en el 2019, hoy la canasta está a 60.000 pesos. 60.000, ¿no? En el 2019, ¿cuánto va a estar la canasta? Vamos a mentirnos 90.000 pesos. Vamos a mentirnos nosotros mismos y digamos que la canasta va a estar igual. Entonces, dentro de 4 años, nosotros vamos a tener una cuarta canasta. Si no llegás, 13.000, ¿no era? 15. 15. A 15. En 2019. Sí, sí. En el 2018. Ahora, en el 2019 debe estar está en 60 ahora, 120. Al doble, igual al doble. Es impredecible, pero seguramente mucho más alta. Seguramente mucho más alta, ¿no? Entonces fíjense. Dibujos, son todos dibujos. Dibujan los números. Ellos te dibujan números, dibujan y mienten. Ni lo la gran mentira. Que queda, ¿no? Que queda. La gran mentira. Un gobierno que se ha mantenido y ha ganado elecciones a base de mentira, ¿no? Sí, totalmente. Y yo sigo recordando a aquellos trabajadores. Pero Luis, vamos a la última mentira grande. ¿Qué dijeron en plena campaña? Estamos bien. Vos, pero estamos bien. Y esto va a seguir así. Resulta que a la media hora que ganaron, aparece Astori hablando que los números no cerraban. ¿Cómo, hermano? Si fuiste parte del gobierno permanentemente, manejaste la economía del país. Y después si no hubo, digamos, un acercamiento fluido con presidencia, pero estamos hablando que y esto lo mandan a la población y la población lo aplaude y lo acepta. Sí. Ese es el gran tema. Sí. Yo decía que todavía me resuenan las voces de los trabajadores en la campaña electoral. ¿Qué hizo el gobierno inteligentemente? Y sus cuadros, ¿no? Su aparato. El aparato del gobierno en materia salarial, ¿dónde estaba ubicado? Dentro de los sindicatos, dentro de la central de trabajadores. Cuando se hablaba de si gana Kuki la calle nos sacan los consejos de salario, ¿no? Si gana Bordaberry nos sacan los consejos de salario. Fue un caballito de batalla. Fue un gran caballo, caballo de batalla. Sí. Que operaba dentro del movimiento obrero. Entonces, aquel trabajador que estaba confundido, ¿no? No estaba preparado políticamente, pero confundido, decía, ¿y a quién votaré? Entonces venía el aparato del sindicato y le decía, ¿y no vas a votar a los blancos, los colorados? ¿Qué te sacan los consejos? Claro, la gran palabrita mágica, te sacan.
Ahí está la gran palabra mágica, sacar, el verbo, ¿no? Sí. Yo saco, tú sacas, él saca. Ese es el verbo que los tipos, claro, yo te digo, mirá que te sacan tal cosa. Sí. Agárrate Catalina. Es una gran mentira total. Me hace acordar cuando te decía para terminar vendiendo tortas fritas. Tortas fritas. Y churro. Y churro. En dos sectores. Tiene el mismo... Sí, totalmente. El mismo objetivo. Sí, asustarte. Asustarte. Con mentira. No, ellos se autolimitaban a no pelear. ¿Viste? Porque No, eran ellos te decían, no, pero yo no. En definitiva eran ellos que decían, mirá, yo no peleo contra esto porque voy a terminar vendiendo tortas fritas. Te lo decían, te lo proyectaban a vos, pero en definitiva eran ellos que decían, yo soy ecologista, pero contra esto no peleo porque termino, me pasa esto. Bueno, pues lo proyectaban, ¿verdad? Sí, y acá te proyectaban esto. Vos le preguntabas a los trabajadores. Te sacan tal cosa. Entonces te decía, yo le decía, por supuesto, yo no precisa que yo lo diga, pero yo decía, no vamos a votar al Frente Amplio, porque lo último que te puede pasar es votar al Frente Amplio. Entonces, ¿qué te contestaba el trabajador? Conocido. Vos estás loco si gana la calle o gana Verdadero y no sacan los consejos salarios. Porque eso se lo habían metido como una tarjeta en la cabeza. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros con esto? Que el que sacó los consejos salarios, la razón de ser de los consejos salarios, que es la discusión, ¿no?, entre trabajadores y empresarios, para ver cómo los trabajadores a través de la fuerza de su organización le arrancan de su ganancia al empresario un salario digno. El gobierno con estas pautas, avisándole a los empresarios que esto es lo que va a dar y que si va por encima de esto no lo van a poder descargar a los precios, cerró la posibilidad de la discusión. El techo. Cierra la posibilidad de discusión y lo que hace es sacar el contenido, la razón de ser del Consejo Salario. Condenó a los trabajadores a la voluntad de los empresarios, porque los empresarios tranquilamente en los consejos de salario se van a agarrar ¿de qué? De las pautas que el gobierno hoy está dando al nivel público. Se agarra de esa pauta miserable. Entonces, ¿qué hace el empresario? Bueno, como el gobierno ya anunció que si no hay acuerdo lo que se va a homologar es esta miseria, me voy a agarrar de esta miseria y no voy a llegar a ningún acuerdo. ¿Y qué deja para los trabajadores? A los trabajadores le deja el que tenga sindicato fuerte, le va a arrancar a los empresarios realmente por encima de esta miseria. ¿Qué diferencia tiene, pregunto yo, y habrá gente seguramente que tiene alguna experiencia en materia de conocer lo que han sido a través de la historia los consejos salarios en este país? Yo le pregunto, ¿qué diferencia tiene en este momento, después de lo que anunció el gobierno, tener o no tener consejos salarios? No hay ninguna diferencia. Con esto que anuncia el gobierno, da lo mismo tener o no tener consejo salario, y lo queremos explicar. Claro. Porque cuando no había hay negociación, acá no existe más la negociación. No había obligación. La negociación es, che Luis, vos sos mi patrón, bueno, yo te pido tanto, no, te voy a dar tanto. Eso es negociar. Ahora hay un tope, ya con ese tope y con esas, ya está. Sí. Se acabó la negociación. Cuando no había consejo salario. Los consejos salarios son eliminados por el doctor Lacalle, cuando después del gobierno que había realizado Sanguinetti. Sanguinetti gobierna del 85 al 89 y arranca Luis Alberto Lacalle en el 90 al 94-95. En el 90 el doctor Lacalle elimina los consejos de salario. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa cuando se elimina el consejo de salario? Se termina la obligatoriedad de los empresarios de sentarse a negociar con los trabajadores. El que tenía sindicato fuerte tomaba medidas de lucha por aumento salarial y obligaba a los empresarios a sentarse bajo presión. Le parás la fábrica y le decís, o te sentás a negociar o no entramos a trabajar. Pero eso quedaba para los sindicatos fuertes. Los sindicatos que estaban débiles, que no tenían un número importante de afiliados, que habían sido castigados, que no tenían un nivel de conciencia de sus trabajadores como para comprender la necesidad de tomar medidas para obligar al empresario, marchaban, quedaban relegados. Los salarios no aumentaban al mismo nivel que los sindicatos fuertes. Bueno, esto es lo que tenemos hoy. Y esto es lo que reconoce Abdala. Abdala termina reconociendo que se van a preparar para luchar y romper por encima de las pautas establecidas por el gobierno. ¿Quiénes son los que van a poder romper y pasar las pautas que estableció el gobierno? Los sindicatos fuertes.
una vez más en este país, y producto del Frente Amplio y de los dirigentes cómplices de esta situación, los trabajadores que no tengan sindicatos fuertes se van a tener que comer esta pauta salarial. ¿Está? Entonces, ¿quién cerró los consejos salarios? ¿Luis Alberto Lacalle, Pedro Bordaberry o lo cerró Tabaré Vázquez? Lo cerró Tabaré Vázquez, por supuesto, con la connivencia también de los partidos blancos, colorados e independientes. No hay distingo, no se pasa el distingo. No. Yo quería decir esto porque acá hay muchos compañeros, muchos trabajadores, que todavía se sigue comiendo el verso, la mentira frente a Plita, de que los consejos salarios lo más grandes que hay, que se lo dio frente a... Mentira, ya lo cerró frente a... Y hoy queda en manos solamente los sindicatos fuertes pueden arrancar por encima de las pautas salariales miserables. Sí, Luis, convengamos que esto que vos estás planteando es más que claro, porque acá viene el Ministerio de Economía y Finanzas con la carpetita bajo el brazo y dice, bueno, acá están las pautas, muchachos. Y le tiró las pautas, que esto es una gran mentira, es una gran puesta en escena. Chao. Y nada menos que el salario. Sí. Que te condiciona la vida. El trabajador depende de su salario para vivir o no dignamente. Era lo que hablábamos recién. Estamos contentos que el compañero haya podido acceder a una vivienda. Pero con estos salarios, ¿cuántos compañeros pueden acceder a una vivienda? ¿Cuáles son los planes que ha tenido este gobierno en materia de vivienda popular? ¿Cuáles son los planes que ha tenido este gobierno en materia de terminar con la especulación inmobiliaria que lleva los alquileres a 14 y 15 mil pesos, por encima de un salario mínimo nacional? Entonces, estamos condenando a la gente a no poder pagar el alquiler y a acrecentar los asentamientos. Bueno, la exclusión social. Estamos hablando tanto de que hablan de inclusión social, son políticas totalmente mientras los grandes negocios se lo dan a las multinacionales, y el gran ejemplo es lo que están denunciando hoy los trabajadores de la OCE. Me pegaste un palo en la nuca, no lo sabía. Tenés que salir a buscar información ahora porque... Sí, me pegaste un palo en la nuca, esto me deja mal, sinceramente te digo, me deja mal porque me aterra, estamos pagando el agua de OCE a valores siderales, un agua que no está potable, no hay que ser químico, simplemente con olerla, hay días que tiene un olor a cloro infernal, evidentemente. Yo tomo en la mañana un poco de mate y eso, que es leve y me asusta. Y hervida. Sí, pero hervimos, pero vos, si hay toxinas y demás, no le hace nada. Y hay toxinas que yo creo que hasta podés, hacerlas más tóxicas. Es complejo el tema de las toxinas. Entonces, dejar en manos ahora de privado, primero, sabemos que la parte de potabilización menos le va a interesar. ¿Qué carajo le importa al privado? El privado quiere ganar guita. Es como una vez discutíamos con un blog cuando me hablaba de las plantas nucleares. Yo le decía, jamás en la vida una planta nuclear puede estar en manos de privado. Jamás. Primero no pueden existir. Y segundo, menos en manos de privado. ¿Por qué? Porque si vos a un privado le pedís 10 controles, digamos, de seguridad, el privado te va a hacer 4 o 5 o 1 por la mitad. Y los demás van a ser obviados, porque el privado lo que interesa es la ganancia. Entonces, ¿cómo? Fíjate lo que pasó ahora en Fukushima, con TEPCO. Si vos supieras que la realidad de Fukushima, si hubieran hecho las cosas bien, por abaratar costos, bajaron el terreno. Lo cuento porque es algo muy interesante que se sepa. Porque este tsunami, todo lo que sucedió, que fue una catástrofe natural, un terremoto, después vino el tsunami, o sea, montones de cosas. Pero la empresa TEPCO, para ganar más dinero, ¿qué hizo? Las chupadas de agua, para hacerlas más baratas, bajó el terreno. O sea que si esa planta hubiera estado instalada a la altura que estaba el terreno naturalmente, hoy no tendríamos la catástrofe nuclear más importante de la historia. ¿Y quién la hizo? Una empresa privada. Para obtener mayor ganancia. Para obtener mayor ganancia. Te doy un ejemplo que tiene que ver todo esto, ¿no? Y ahora, esto de OCE no me preocupa, me aterra. Hoy me pegaste un palo en la nuca porque sinceramente son cosas que yo vengo mirando, monitoreando, viendo, y digo, Tabaré Vázquez hace poco, ¿qué dijo? Dice, vamos a poner la plata que no va ante la arena para la OCE. La iba a derivar hacia la OCE, para mejor servicio de OCE, o sea, para potabilizar el agua. No dudo que nos hubieran cobrado más el agua, pero ahora si encima la privatizamos, agárrate Catalina, no podremos ni bañarnos.
Esa es la triste realidad. Sí. No vamos a poder ni bañarnos. No, es terrible. Sí, es algo que se va de nuestras manos. El Claro. que no tiene conciencia. Y el pueblo, esto yo no lo sabía, es una noticia que me la da acá, me está ilustrando, no lo tenía, la verdad que no lo escuché en ninguna parte. Y es más que preocupante por todo lo que viene sucediendo, y ahora encima, y ni más ni menos que con el agua. Sí, claro. Porque vos te dicen el servicio de corriente, ponele. Bueno, está la corriente, que yo que sé, está, también es un servicio elemental, pero bueno, siempre buscarás la vuelta para abaratarla. Yo, por ejemplo, me baño, no utilizo electricidad, uso gas. Hoy estoy usando gas. Me resulta mejor el gas, que hay que andar con el gas, es más sucio, todo lo que quieras, pero me sirve más el gas. Pero bueno, buscarle la vuelta para abaratar o para, no sé, tener una posibilidad. Pero con el agua, hermano, ¿a dónde vamos? Ya de pique, le digo a los poderosos que traigan muchos filtros de carbón, porque se han vendido los sistemas esos a toneladas, millones de esos sistemas, y ahora con esto va a ser incrementada aún más la venta de todas esas cosas. Pero va a llegar un momento que vamos a tener que tener un filtro de carbón para bañarnos, porque el agua hay momentos que yo no sé si está apta para baño también. Hay días que tiene un olor, hermano, que es algo bestial. Sí. Color, la he visto con color. Sí. Un color raro, pero el olor es característico cuando la repasan del hipoclorito, ¿no? Que Sí, está sí, pasada esa sí, sustancia. sí. ¿Mm? Los uruguayos estamos sacando más dinero del Estado para potabilizar o intentar disminuir el envenenamiento de las multinacionales. Claro. Me sale mucho más caro ahora Sí. a los uruguayos. Sí. No solo te rompe la ruta, la contaminación obliga Todos pagamos a que el nosotros. Estado invierta más dinero en los uruguayos, ¿no? Es una de las cuestiones también que te dejan los números en rojo. Si nosotros decimos el debe y el haber en materia de ingreso del capital financiero internacional, ¿qué nos ha dejado a los uruguayos el ingreso del capital financiero internacional? Dios mío. Me queda otro tema. Escuchaba hoy compañero Gualeguaychú en la radio también denunciando los análisis que están haciendo los argentinos en la río Uruguay en materia de contaminación. Y también es una información que no la tengo en profundidad, pero han encontrado un elemento de contaminación en el agua que produce cáncer. Endosulfán. Me mata con el nombre. Entre ellos, sí, no, sé que el endosulfán está prohibido, por ejemplo, y han encontrado. ¿Y cuál es el resultado? Decimos nosotros, porque... Altos niveles de mercurio se encontró, que también afecta directamente al sistema nervioso, ni más ni menos. Claro. Complejo. Y repito, si nosotros buscamos un resultado positivo después de toda esa campaña que el gobierno y sus partidos amigos, esta multipartidaria que ha venido gobernando, esa campaña de concientización de que lo mejor que le puede pasar a los uruguayos es que vengan los capitales extranjeros. Han puesto pobres contra pobres a lo largo de 10 años. Hemos llegado a un nivel de defensa de potencias extranjeras al extremo de que un presidente de la República, reconocido internacionalmente como el doctor Vázquez, haya dicho que iba a hablar con su amigo Bush para que el ejército norteamericano, en caso extremo, pudiera venir al Uruguay a defender esta multinacional finlandesa. Vergonzoso. Claro, ya talla con la vergüenza. Vergonzosa actitud, claro. Vergonzosa. Entonces decimos, ¿cuál es el resultado que nos deja la instalación de este tipo de mega emprendimientos contaminantes y saqueadores de nuestro país? Conjuntamente con eso, la privatización encubierta en los principales entes del Estado, como es el caso de ANCAP, ¿no? Ahora la OCE. Sí, y vos usaste un término ahí que es horrible y agrega, digamos, a todo lo que estamos viendo. Encubierto. Sí, encubierto. Ahora todo es encubierto, ahora todo es secreto, que tiene que ver que si vos haces algo secreto, ¿por qué es secreto? Evidentemente, porque tenés que ocultar cosas, es claro. Estás ocultando algo que es malo, ¿verdad? Negativo. Y hay un elemento que es fundamental, que es cómo se ha extranjerizado la tierra en estos últimos años, ¿verdad?
y todo dentro de un mismo paquete, que es un modelo, un plan económico neoliberal que ha venido llevando adelante esta multipartidaria. ¿Por qué decimos multipartidaria? Porque hace 2 periodos consecutivos, ya entró en el tercero, gobierna, el Poder Ejecutivo está en manos de un partido, que es el Frente Amplio. Pero el Parlamento Nacional ha sido monocorde con los planteos económicos del gobierno. Unanimidad. Unanimidad en materia de blancos, colorados e independientes. Entonces debemos decir que desde el Parlamento se le garantizan al gobierno la aplicación de esta política de entrega absoluta, ¿no?, de la soberanía y la independencia. Y para el pueblo, ¿qué ha quedado? Y lo que ha quedado para el pueblo con esta frutilla de las pautas salariales es miseria, ¿verdad? Es dificultades para poder llevar adelante una vida digna. Esos son los resultados que ha dejado la apertura a los capitales extranjeros, ¿verdad? Nos pretendieron hacer creer, con un aparato bien montado, basado en la mentira, que el capitalismo era posible de ser humanizado. Lo hemos hablado. Capitalista bueno, dice Mujica. Claro, lo dijo Mujica, fue el artífice, ¿verdad? El hombre que llevó adelante este tipo de planteo a la población uruguaya. Y por eso fue premiado por los Soros, por los Rockefeller, lo sacaron a pasear por el mundo, sentado en su rodilla, ¿verdad? Con los pantalones en la rodilla, como diciendo, miren este hombre que había empuñado las armas para cambiar la sociedad, hoy se dio cuenta que el capitalismo es lo más grande que hay. Qué mejor, ¿verdad?, trofeo y qué mejor vocero. ¿Qué te parece? ¿Qué mejor trofeo y vocero de estos monstruos económicos, claro, ¿no?, de estos monstruos mafiosos? Claro. Mafiosos. Claro. Sí, otra que mafioso. Otro, monstruos mafiosos. Aplaudido por, lamentablemente, nuestras dirigencias políticas y el pueblo. Que eso es lo triste. Que es lo que nosotros procuramos, que el pueblo se dé cuenta. Ahora viene un guascazo más con la OCE, y agarrate. Si esto sucede como viene perfilándose, escuchá, complejísimo. Digo, hay un tema que debemos agregar, que es lo que pasa en Suárez, Joaquín Suárez, con este intento de esta multinacional, Cemento Artigas, de volver a explotar la vieja cantera de AFE. La cantera. Claro, con explosiones periódicas, con camiones, pasando un camión cada, no sé, tan poquitos minutos por en medio de la población de Suárez, a 200 metros de complejos habitacionales, ¿no? Claro, que cuando lo hicieron por primera vez no había pueblo. Ahora tenemos pueblo. Cuando la cantera de AFE. Cuando AFE. Exacto. Bueno, porque digo, no había pueblo. Ahora hay un pueblo. Como entonces ahora va a volar un pueblo. Claro. Es una cosa que va a liquidar una población. Hay una bodega, que es la bodega de los vinos Vudú, que Arranz. Sí, Varela Sarranz. Varela Sarranz. Seguro. Que emplea en la zafra de la corta de la uva, emplea a más de 100 trabajadores, sí, a cambio de 13 puestos de trabajo, sí, 13 puestos de trabajo que ni siquiera van a ser de ahí, de la localidad, porque los saca de acá de Conchilla, donde está ubicada, y se los lleva para el pueblo de Suárez. Pero digo, ¿cuál fue la actitud del Frente Amplio en este tema? El senador Agassi visita a sus correligionarios frente amplistas y les intenta prohibir formar parte de la movilización. Que concurran ahí, que no vayan, en pocas palabras. De formar parte de la movilización de todo un pueblo que se ha manifestado ya en varias oportunidades, ¿no? Esa es la actitud de estos personajes, tristes personajes que gobiernan nuestro país, un jefe de bancada como es de senadores, como es el senador Agassi, que fue ministro de Ganadería, sí, ¿no? Que viene también del Penal de Libertad, un hombre que estuvo preso, integrante del Movimiento de Liberación Nacional. ¿Cómo han cambiado, no? Y cómo hoy, teniendo poder, actúan de la misma forma que ha actuado a través de la historia la burguesía, ¿no? Las clases dominantes, metiendo aparatos y diciendo acá mandamos nosotros, y hay que abrirle la puerta al capital financiero internacional, ¿no? Cómo cambia la gente, y cómo no vamos a denunciar estas cosas, cómo no las vamos a denunciar. Entonces decimos a los compañeros, a los trabajadores, el Frente Amplio es un fraude, dejémonos de joder, esto es un fraude, esto están entregando como nunca la soberanía y la independencia de nuestro país.
Y después a cara descubierta y con la luz prendida te largan estas pautas salariales de hambre para los trabajadores. Es que viste que a nivel de la región, todos los gobiernos que supuestamente se dicen progresistas, ¿no? Los progresistas, ya no hablo con el término progresismo. Fíjate que todos los gobiernos, tanto Lula, la misma Cristina Kirchner y demás, pero le abrieron las puertas. Fíjate que le abrieron las puertas a todo lo que es soja, plantaciones de eucalipto, o sea, le abrieron las puertas a estas transnacionales, algunos más, otros menos. En el caso de la Argentina ha tenido algunos visos por lo menos de defensa, ¿verdad? Claro. Sacó las AFJP, privatizó, lo mejor dicho, estatizó YPF, o sea, algunas cosas que mandó un marcha atrás, ¿verdad? La cosa, muy bien, ahí los felicitamos, pero también han hecho una entrega absoluta que vos decís, tienen que frenar, ha habido como mucha cosa para cuestionar, ¿verdad? Pero yo voy a tener que irme a trabajar. Fíjate, unos minutos si estás quedando... No, pasa que está quedando 10 minutos. Te quedan unos 10 minutos. Yo me tengo que ir porque no tengo más remedio, yo tengo que ir tengo un trabajo a las 2 a manejar. Bueno, digo, nosotros fundamentalmente vamos para el sábado a tratar de recabar la mayor información posible acerca de esta situación de hoy. Sí, esto es la verdad que me has dado un palo. Que se privatiza toda la parte operativa, ¿no? Sí, la parte vital fundamental para la potabilización del agua. Fundamental. O sea que mañana si aparece negra el agua, te van a decir tomarla igual. No, así salga negra el agua. Bueno, y la terminamos, yo me despido con un saludo. Muy bien. Saludo a los compañeros y bueno, hay que seguir, ¿no? Y la consigna es, vamos a unirnos, compañeros. Esto hay que frenarlo, ¿no? No jodan más, digo, vamos a tratar de encontrar un punto en común que sea, de todos aquellos que nos vemos afectados por esta situación, ¿verdad? Tenemos que romper con esos aparatos. Esta gente, como que nos lleva, barranca abajo, ¿no? Si no frenamos esto, Gallego, en pocos años, esto va a ser irreversible, ¿verdad? Entonces, ¿en qué país nos van a dejar, verdad? ¿En qué país nos van a dejar, no? ¿Hacia dónde vamos? Claro, ¿Hacia dónde vamos? Yo me pido, Bueno, no, estamos viendo. Bueno, quedo acá agregar algunos datos que Luis tocó con respecto de sustancias que se han encontrado en el río, sí, la verdad que sí. Tenemos una comisión ahí del río Uruguay, que es la CAL, y decirles que en aquellos acuerdos que se hicieron uruguayo-argentinos que tuvo que dirimir ni más ni menos que en aquellos líos con el tema de la Haya y demás, hay cosas que son interesantísimas, ¿no? A nivel del lado argentino, que ellos son los que más pelean con respecto de UPM, ¿no? No el caso de Montes del Plata, que al ser más grande, evidentemente, y constar con la misma tecnología, es más contaminante, pero como la que está en gran litigio es UPM, les daría alguna información que tiene que ver con lo que los propios argentinos pidieron y que los uruguayos en definitiva lamentablemente negaron. Por ejemplo, una de las formas de saber de esos vertidos de las pasteras al río, todo lo que tiene que ver con las emisiones al río Uruguay en este caso, una de las formas de saber si esos vertidos son tóxicos o no, es poner organismos vivos. En el caso se ponen almejas, se ponen peces y demás, y, o casualidad, a nivel de los uruguayos, se negaron a ese pedido de poner ese tipo tener ese tipo de tester, digamos, de estas emisiones gaseosas. Y otra cosa muy interesante es que también los argentinos pidieron de poner unos sensores que tienen una emisión de señales, o sea que no es necesario acercarse al sensor o sacar el sensor del agua para saber en definitiva qué es lo que está leyendo, ¿no? Porque a nivel de transmisión por señales decía o dicen qué es lo que está emitiendo esa industria. O sea, estos sensores se utilizan más ahora en los tiempos que corren, que
vemos los sistemas satelitales y demás, pero estos sensores, bueno, tampoco se autorizó a utilizar este tipo de sensores, y uno dice, ¿por qué ocultamos tanto, verdad? Como también no se quiso colocar un sensor de este tipo a nivel de las emisiones atmosféricas, el caso de estas chimeneas, de estas pequeñas chimeneas que, como dice un querido amigo, a Pinocho cuando miente le crece la nariz, y a estas empresas cuando contaminan les crecen las chimeneas. Estas chimeneas que utilizan tanto Montes del Plata como UPM, antes Botnia, son monumentales, son chimeneas de más de 100 y pico de metros, ¿verdad? Y yo pregunto, si no contaminás, ¿por qué tenés una chimenea que tiene más de 100 metros de altura? Y evidentemente, al tener mayor altura, al tirarla más arriba, disipas más, ¿verdad? Se produce un efecto de disipar toda esa porquería que tiramos a nivel atmosférico. Y lo más triste del caso, que Uruguay directamente no tiene legislación, tanto atmosférica como de emisión de fluidos a las aguas. Esto es más que importante el saberlo, porque imagínense ustedes que entonces cuando ellos dicen, no, pero porque la Dinama tiene grandes controles, no, mentira, si ni siquiera tenemos leyes, ¿qué vamos a tener grandes controles si no tenemos leyes? ¿Qué va a haber controles? Si no tenemos ningún tipo de ley, como decía en su momento el benemérito José Mujica, dice, pero si controlamos todo, si hacemos grandes controles, no podemos poner ni siquiera un taller al lado del río. Bueno, imagínense ustedes esta situación, si será jodida y será complicada. Y la impunidad que manejan estas empresas, porque acá no tenemos forma ni de controlarlas, ni siquiera podemos decir vamos a crearla. A nivel de la Constitución está claro, están violando un artículo de la Constitución, el último, que no se puede ocasionar daños graves al medio ambiente, también otro artículo violado. O sea, lo poco que tenemos como para frenar esto, no hay problema, lo violan. Eso sí, el uruguayo no lo vaya a violar porque va preso. El uruguayo, el oriental, sí, no vaya a violar algo de la Constitución porque está en cana, al instante, sea lo que sea, hasta lo más mínimo. Pero estas empresas pueden hacer lo que quieren. Y los efectos de daño ambiental los hicieron ellos. O sea que ellos mismos dijeron, tenemos la posibilidad de contaminar hasta tanto. Imagínense ustedes el disparate que es eso. Otro tema también a tener en cuenta, que es con respecto del blanqueo de pulpa, que es con dióxido de cloro, y ese tema del dióxido de cloro es para recalcarlo siempre y muchas veces, es que a nivel de los países donde estas empresas fueron, se puede decir de modo vulgar, fueron corridas, porque le dijeron, bueno muchachos, no contaminen más o se van, y la ecuación fue fácil, se fueron, y vinieron al sur a contaminar. Total, en las zonas que estaban habían podrido todo, caso mar Báltico, está absolutamente contaminado, ya los peces de ese mar no son comestibles, tienen un nivel altísimo de distintos tipos de sustancias, estas emitidas por las pasteras en cantidad, y bueno, y el caso de Pontevedra en España, que también la ría de Pontevedra está altamente contaminado, y esos productos que sacan a nivel de frutos del mar, todos los frutos del mar, directamente, como la gente del lugar no los consume, es macabro lo que les voy a contar, pero es así, mírenlo, búsquenlo, se puede constatar. Todos esos frutos del mar que sacan, como están altamente contaminados por la empresa ENCE, que ahí trabaja, una pastera que tiene el mismo sistema operativo que estas de acá, tanto Montes del Plata como UPM, esos frutos del mar se envasan y se venden en otros países sin decir de dónde salen. Eso es criminal, ¿verdad? Eso es algo criminal. La gente que hace eso tendría que estar presa por un crimen ecológico, como fueron procesados muchos de los
directivos de la empresa ENCE en Pontevedra. Esto es interesante que se sepa. Y algo más de la CARU también, como dato, que muy poca gente sabe, porque lamentablemente acá nos dedicamos a mirar Tinelli o a escuchar algún programa de estos bastante, diría, distractivos, ¿verdad? Pero sería interesante que mezclen un poco la distracción con las cosas que por lo menos que nos hagan pensar, ¿verdad? Que nos hagan reflexionar. Que también la CARU, a nivel del acuerdo que habían hecho entre uruguayos y argentinos, los argentinos pidieron que se pusieran sensores a 100 metros de la salida del emisor, ¿verdad? De los caños donde tiran toda esta contaminación tremenda al río, y resulta que de los 100 metros, los uruguayos, o sea nosotros, permitimos colocar esos sensores a 2 kilómetros. Imagínense ustedes, de 100 metros a 2 kilómetros. Y yo que me crié en el río les puedo decir, a 2 kilómetros, si yo pongo un sensor, evidentemente la dilución ya sería tremendamente alta, y teniendo en cuenta, tanto sea crecientes como bajantes, creo, si no estoy equivocado por la experiencia de tantos años andar en el río, la que viene con mayor fuerza es la bajante, o sea que yo pondría un sensor del lado, digamos, de donde el río corre en bajante a 2 kilómetros, y ahí tendría una mayor apreciación, porque si lo pongo del lado de la creciente, creo firmemente que a 2 kilómetros, si llega contaminación, quiere decir que lo que están echando al río es tremendo. Y que también esta emisión de estas sustancias altamente tóxicas está relacionada a la temperatura, que está por encima de la media permitida. La media de emisión, porque los cambios de temperatura en el agua crean cambios muy grandes a nivel de todo lo que es los microorganismos naturales del río. Al cambiar la temperatura también estamos haciendo daños grandes, y supuestamente la temperatura llegaba hasta 38 grados, y creo que tenían un acuerdo de que la temperatura no debería pasar los 20 y pico, o sea que están encima, hasta tirando el agua por encima de la temperatura establecida como norma. Norma que también establecida por situaciones que no están muy avaladas científicamente, y más por el lado uruguayo, que directamente no tenemos legislación. Entonces, todo está medio como decimos nosotros los de acá, los uruguayos de a pie, y como decimos acá prácticamente agarrando la guitarra y mandándonos unas payadas, y creyendo en los bancos mundiales, que fueron los que, por ejemplo, el Banco Mundial fue el que autoriza a nivel de nuestra zona a utilizarse el dióxido de cloro. O sea, en pocas palabras, quien le da el dinero a estas empresas y quien protege a estas empresas es que le dice, bueno, contamina tranquilo, que ahí no te van a decir nada porque nosotros vamos a autorizar esto. O sea, algo muy, muy triste, muy de entrega, va nuestra vida, y estamos hablando de algo literalmente, ¿no? Porque estamos hablando que en esto nos va nuestra vida. Con respecto de todo esto, yo quería hablar de algo, creo que tengo unos minutos sí, para contarles algo que se nos viene, y fíjense ustedes, esta cuestión ahora que vamos a hablar de la bancarización, y el otro día, un hombre muy valiente que es Gustavo Salles, hablaba de una situación que, escuchen esto, qué cosa más interesante y qué grandes jodas hay en todo esto, y que vamos a ser un poco también víctimas de esta historia. La maniobra tiene que ver con las famosas tarjetas de débito que nos quieren, imponer a todos los uruguayos que deje de circular el dinero. Entonces la maniobra, escuchen esto porque qué interesante, y se habrá joda en este mundo, ¿no? Dice que era un conjunto de personas, entre ellas la mayoría paraguayos, había uruguayos también. Entonces dice que la maniobra consiste en que esas tarjetas de débito,
al pasarlas repetidas veces por la maquinita que se llama POST, lograban que que incluso una maniobra, digamos, hecha a nivel de contrato entre la empresa, que la empresa se llama First Data, que no se pasara, digamos, varias veces, porque aparentemente hay un sistema que si yo compro algo en dólares y lo paso varias veces, y si las cifras, por ejemplo, son $100 y la paso varias veces a la tarjeta por esa maquinita, resulta que en vez de me cambiaba de los $100, me lo cambiaba a 100 pesos. Imagínense ustedes que nosotros también vamos a estar con ese sistema, porque nos están llevando a, digamos, en forma a prepo, ¿verdad? Porque nosotros, yo no quiero estar bancarizado, pero ellos te están obligando a bancarizarte. E imagínense ustedes esta pequeña joda que viene pasando ya entre 7 y 8 años que la están haciendo. Se habla de compras, por ejemplo, dice que la empresa Yamaha vendió por una lancha por $19.000, que compra y aparentemente salta por esta situación. Una lancha vende la empresa Yamaha por $19.000 y la compra un ciudadano paraguayo. Resulta que el sistema es pasar varias veces la tarjeta, entonces ¿cuánto le cuesta al ciudadano paraguayo cuando le debitan? Le debitan 19.000 pesos. Imagínense usted de pagar, no llega a pagar $1.000, cuando en definitiva tenía que pagar $19.000. Esta maniobra hacía años que se estaba haciendo. Esto para tenerlo muy en cuenta, porque esto se viene para nuestros pagos, para nuestra vida cotidiana. Nos están empujando a esto. Esto es la famosa bancarización. Les digo de las grandes jodas que existen en este mundo. Esto es ni más ni menos que la empresa First Data, una empresa conocida acá en el Uruguay. Y entonces, y acá cabe otra pregunta. ¿Quién fue el damnificado? ¿First Data o damnificaron al banco, al seguro, a la aseguradora, ¿no? Entonces acá hay otra historia a tener en cuenta. Yo les digo esto no tanto porque acá estos monstruos económicos que hacen todas estas grandes jodas, porque supuestamente al pasarla varias veces se cuotifica. Les digo, yo no tengo la terminología técnica de esto, pero es lo que se hablaba. Hay mucha gente damnificada, porque ¿cuál es la gran joda? El que compra con esto, ese es el beneficiado. Estás comprando una cosa que vale $19.000, la comprás en 19.000 pesos. Bueno, vos te beneficiaste. El comercio se beneficia, porque el comercio le pagan en dólares, pero el que paga, en definitiva, al que están destrozando económicamente es a First Data o al seguro. Bueno, ahí está en la parte legal. Después les voy a informar esto porque está muy interesante. A mí lo que me preocupa de todo esto, imagínense ustedes que mañana terminamos todos bancarizados como quieren, como quiere nuestro gobierno hoy, totalmente entregado a estas políticas de absoluto saqueo y destrucción. Yo pienso, si terminamos todos bancarizados, mañana te podés encontrar que si tenés 2,50 pesos te lo sacan con todos estos sistemas de maniobra tan fraudulenta que se hace a nivel de computación y demás, un mundo que el 90% de la gente no entiende y nos obligan a esto. Imagínense ustedes que si esta maniobra es una maniobra que se hace por 8 años a una empresa grande como es esta First Data, bueno, ¿cómo nos puede ir a nosotros si nos llegan a bancarizar? Se calcula que terminaremos, no sé, endeudados por millones de dólares cuando no tenemos chance a nada. O sea, a mí todas estas cosas a mí me preocupan. Yo después les voy a traer información a medida que vayan dando. Esto no se habla prácticamente en los grandes medios porque las empresas que están involucradas en esto, que fueron en definitiva beneficiadas, porque esas empresas cobraron en dólares, ¿verdad? Esas empresas lo cobraron. A quien aparentemente perjudican es a First Data, que incluso escuchan la maniobra de First Data, si no suena hasta mafiosa también. First Data dice que llama a esos supuestos, a la gente que manejó en forma espuria
esta jodita de las tarjetas, entonces le dice, bueno, que si pagan, en definitiva, ese que pagó, por ejemplo, 19.000 pesos y tenía que pagar $19.000, le dice, bueno, si usted paga estos $19.000, yo no le hago el juicio. O sea, hay algo que también tiene que ver con otra joda mayor. O sea, es preocupante, se nos viene y bueno, si no paramos esto, creo que nuestra vida y nuestro cuero vale cada vez menos. Me voy despidiendo. Un saludo grande a todos los que nos hayan escuchado y bueno, como estamos peleándola, si no nos juntamos, tristemente nos llevan puestos. Saludos grandes para todos.